del poder de la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros, Dios nos dio el poder de la palabra? Nosotros a veces, con nuestras palabras, maldecimos o bendecimos. Y el poder de la palabra tiene poder. O sea, valga la redundancia, ¿verdad? El poder de la palabra tiene poder. Pero nosotros a veces, yo no sé si, bueno, de los que estamos de los 60 para atrás, nuestros padres en ese tiempo nos decían palabras muy fuertes. Inclusive ahora que conozco más de la palabra, nos decían palabras de maldición, que ahora sabemos nosotros que eran palabras de maldición. ¿Verdad que sí? Esta nueva generación quizás conoce más y respeta más y se cuida más de decir las palabras que no debe decir. Y fíjese que nosotros como cristianos, Dios nos dio el poder de la palabra. Dios nos dio el poder de la palabra. Nosotros podemos maldecir o bendecir a nuestros hijos. Y yo me acuerdo que muchas de las veces se portaba mal y la mamá quizás por falta de conocimiento, mamá y papá, decían esas palabras. Decían, ojalá te hubieras muerto del ombligo, decían. Ojalá te vaya mal en la vida. No sirves para nada. Todavía esas palabras en muchas familias se escuchan. ¿No quieres tirar la basura? No. Es que tú no sirves para nada. Quítate de aquí. Tú no lo sabes hacer. Nunca vas a hacer nada bueno. ¿Se fija cómo actuamos los papás a veces? Tú vas a hacer lo peor. No tienes remedio. Tiene más remedio el SIDA que tú. Todas esas palabras se las decimos. Y a muchos de nosotros nos las dijeron también. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, lo triste es que muchos cuando llegan al camino del Señor se convierten, no se dejan discipular. Porque sí, ya tenemos a Dios en nuestro corazón, ya somos salvos. Pero viene un proceso. Ese proceso es para que nosotros salgamos de la mala manera de vivir. Entonces necesitamos que todas esas malas palabras que nos dijeron nuestros padres, que vienen desde nuestros antepasados, podamos quebrar con esa herencia maldita que venimos cargando todos nosotros, y no solo nosotros, sino ya después de casados tenemos hijos y se las seguimos pasando a nuestros hijos. Yo le conté una vez que yo cuando yo me convertí, lo primero que hicieron conmigo es quebrar todas las maldiciones generacionales que traía desde atrás yo. Me metí al proceso y fue duro. Pero mucha gente cristiana no se deja. No se deja. Y excusas, hay un montón de excusas. Miren, lo principal es que la palabra de Dios es la que nos limpia. Yo por eso muchas veces yo les digo, lean la Biblia, leanla a diario, porque su mente, su espíritu se está alimentando de buena palabra. Y todas las malas palabras que usted alcanzó a captar y las maldiciones y todo, con la palabra se va limpiando, se va limpiando. Usted ya no va a hablar como hablaban sus papás. Ahora usted va a hablar como verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Todo lo que salga de su boca tiene que ser bendición. Usted ya no puede seguir maldiciendo, no podemos seguir más bien maldiciendo a nuestros hijos. Cada vez que nosotros le digamos algo a nuestros hijos, tiene que ser bendición. Porque mire, a futuro, los que vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Porque si nos sale un hijo mal, ¿qué pasa? A decir, no, pues, mire, quizás a lo mejor muchos padres no me entiendan lo que les voy a decir. Pero si los hijos salen mal, es culpa de los padres. Definitivamente. Porque cuando nacen, ellos nacen limpiecitos.
Ellos nacen como una esponja. Y todo lo que vean hacer a papá y a mamá, eso es lo que van a hacer en el futuro. Todo lo que oyen, todo lo que digan, todo, es más, fíjese, ellos captan más lo que, como uno se desarrolla en el mundo, que las palabras que uno dice. Eso ya es extra, las palabras. Con eso estamos remachando lo que le estamos enseñando. Yo ahora es cuando entiendo yo que si mis hijos no están aquí, tienen algo de rencor o de enojo en contra de mí, es porque yo tuve la culpa, porque no los supe guiar como debía de haberlos guiado. Gracias a Dios que ellos no tomaron el camino mal, sino ellos siempre se pusieron en su mente, yo no voy a ser igual a mi papá. Ahí está mi suegra diciendo que bueno. Y todavía lo remacha. ¿Por qué se cree mi suegra? Pues dice. ¿Me conocerá? Fíjese que ninguno de mis hijos toma cerveza. Porque a mí uno de ellos me dijo, yo no voy a ser igual que tú. Qué bueno que me dijo eso. Qué bueno. Porque yo en el pasado yo no era ningún ejemplo. Para nadie, mucho menos para mis hijos. Pero mire que la palabra de Dios nos limpia a todos. A todos. Es como el agua y el jabón. Nos empieza a limpiar a todos. Mire lo que nos dice Juan capítulo 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién nos ha hablado la palabra? El Señor. Cada domingo, cada martes. Y cuando usted lee la palabra, ahí también nos está limpiando el Señor. Y máxime cuando usted va a un estudio bíblico, a un discipulado, Dios lo sigue limpiando más rápido que cuando usted está solo nada más. Llega un momento en que usted, mire, el hablar de usted, los amigos, la familia, inclusive hasta la esposa dice, caray, este sí está cambiando. Ya no habla como hablaba antes. Ahora habla pura palabra buena, pura palabra de bendición. Sus acciones ya no son como las de antes. Ahora camina diferente. Antes caminaba uno todo chueco, todo torcido. Y luego le decían, ¿por qué te dicen el tunco? No sé. Pero cuando uno viene a los caminos del Señor, le cambia a uno hasta el modo de caminar. En varias etapas de nuestra vida hemos escuchado un montón de palabras, como las que le dije al principio. Palabras de maldición. Yo conozco mucha gente y mucha de mi familia que todavía no conoce al Señor y se les hace tan fácil decirles una mala palabra a sus hijos. Es más, fíjense, malas palabras, no solo de maldición. Eres un hijo de quién sabe qué. Así les dicen. Yo las escucho. ¿Cómo maldicen a sus hijos? ¿Cómo los sellan con eso? Y cuando crecen, los hijos empiezan a salir mal y luego dicen, ¿a quién sacaría este? ¿No le suena esa palabrita? ¿A quién sacaría este? Si aquí se le ha tratado bien. No se le ha tratado bien. Se le ha dado de comer, donde vivir, pero no se le dice buenas palabras. Muchas veces nos dicen, cuando hacemos algo, se lo advertí. ¿Para qué te metiste? Ahí andas de borracho. ¿Sí? ¿Y qué tal si el hijo voltea y le dice, pues si tú eres igual? O sea, todas esas enseñanzas se las pasamos a ellos. Eres igualito a tu papá, dice la mamá. Eres igualito a tu mamá.
es que no cambias. Yo no sé qué te pasa. Y puras maldiciones. Pero fíjese, veamos la otra cara de la moneda. Cuando cuando hay alguien, un familiar, sobre todo, mire, las palabras de un extraño no afectan tanto como la de papá, la de mamá, la del abuelo, la del tío, de un familiar. Las palabras de un extraño no, porque van y vienen. Pero las palabras de un familiar. Y fíjese que hay muchos aquí que son un producto de una palabra de bendición. Yo me acuerdo cuando estaba en la otra iglesia, yo andaba sirviendo y todo, y siempre que llegaba yo a la librería ahí, había una hermana ahí que me decía así, ¿cómo está, Pastor Mario? Y yo le decía, no, ¿qué le pasa? Le digo yo, si yo aquí en la iglesia me porto bien, ¿por qué me está usted hablando de esa forma? Ay, disculpe, dice, es que lo veo entrar, dice, y es que va a ser pastor, me decía. Y yo le estoy hablando de hace 15 años atrás. Y yo decía, no, hermano. Pero mire, lo que causan las palabras bien dichas y de bendición. Eso es lo que causan. A tu hijo pequeñito, vas a ser un ingeniero, vas a ser un doctor, vas a ser un hombre de Dios, vas a hacer esto. ¿Qué tan difícil es decir las buenas palabras? Mire, quizás alguno de aquí haya sido producto de una palabra o serie de palabras que alguien como sus abuelos, padres, hermanos declararon sobre su vida y serás, fíjense, un doctor, un empresario, tendrás una gran familia, serás productivo. Qué bien por esas personas que dijeron esas palabras. Quizás algunos nacieron en el Evangelio y traen una promesa desde el vientre de su madre o tienen una palabra decretada sobre sus vidas cuando fueron presentados en la iglesia. Fíjense que no todos tenemos ese privilegio de que mamá y papá nos traiga a presentar a la iglesia. Aquí con nosotros viene una muchacha, Araceli. Ella, usted la conoce, siempre trae a sus 2 niños. Pase lo que pase. Mire, ahora no vino porque Dios ya le dio una gran bendición, ya se va a mover a su propia casa. Se va a ir a su propia casa ya. Y vamos a esperar el testimonio de ella. ¿Cómo consiguió esa casa? Sin dinero. Y casa propia. No crea que rentada ni nada. Pero mire, usted ve a esa muchacha ahí todo el tiempo. Su hijo, Neftalí, aquí ha crecido en la iglesia. Daniel, desde que nació, al tercer día que nació, ella lo trajo a la iglesia y lo presentó. A Neftalí igual se lo presentó al Señor. Nunca falta. Ahí está. Los martes son los primeros que llegan. Los domingos, aquí están. ¿Cómo Dios la premia a ella? Dándole lo que necesita. ¿Qué necesitaba ella para sus hijos? Una casa. Se la dio. Así de sencillo. Tiene muy buen trabajo. ¿Sabe que ella es instructora de camiones comerciales? Ahí donde la ve, maneja trailers de esos grandotes. Pero ustedes, ella tiene gripa, los niños a veces los trae enfermitos, pero aquí están. Con frío, con agua, con lo que sea, ella está aquí, ella está aquí, ella está aquí todo el tiempo. Constante. Mire, cuando presentamos a nuestros hijos al Señor, usted le está diciendo a Dios, pongo a mi hijo a tu servicio. Usted ya se lo está entregando al Señor. Pero esto no termina ahí. Yo siempre le digo a ella, esto no va a terminar con que tú te hayas convertido y hayas puesto a tus hijos al servicio del Señor. No, tú tienes que seguir, porque los peores momentos de un niño y de una niña vienen cuando tiene 15, 16, 17 y 18 años. Esos son los peores momentos. Ahí es donde tú tienes que estar bien afianzada a la roca que es Cristo.
Ahí es donde tienes que tener todas las fuerzas para poder que tus hijos sigan adelante. Fíjese que no todos tenemos ese privilegio, como les decía, de que nos hayan presentado al Señor. Pero quiero decirles que es posible desatarse de toda palabra corrompida y de maldición que alguien haya declarado sobre su vida y sobre la vida de su familia, y desatar lo que usted haya atado con sus declaraciones. Nosotros a veces también atamos a personas con nuestras palabras. Inclusive a nuestros hijos. A ti y a mí Dios nos ha dado el poder de renunciar a todas esas palabras de maldición que nos dijeron. Yo fue lo que hice hace muchos años. Yo renuncié a todo eso. Me llevaron un mentor, un pastor que estuvo ahí siempre conmigo. Me dijo, venga, vamos a renunciar a todo esto. Vamos a renunciar a toda maldición que haya puesto sobre su vida. Y de aquí donde está usted adelante, todas las demás generaciones van a ser benditas. Pero nosotros como papás necesitamos sacrificarnos, hacer el poder de estar en la iglesia, de juntarse con un mentor, con un pastor que ore por usted, que le haga guerra espiritual, para que todas esas maldiciones que usted trae, mire, usted renuncie a ellas. Nosotros podemos orar todos los domingos, todos los días, todos los miércoles, pero el que tiene que renunciar a todas esas maldiciones y todas esas palabras que le dijeron es usted. El diablo tiene que oír todo lo que usted está renunciando. Todo. La palabra que uno declara es una palabra poderosa. Cuidado con ser un hijo de Dios y declarar una palabra mala. O decir que Dios se la dijo. Y mentiras, ni Dios ni le habló. Eso tenemos que tener cuidado también. No decretar una palabra si Dios no nos las ha dicho. Como padres tenemos que tener cuidado qué palabras declaramos sobre nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aún estando grandes nuestros hijos, no importa. Tenemos un Dios perdonador, un Dios que restaura. Aunque su hijo esté grande, ya tenga bigote, tenga barba, esté casado, tenga hijos, Dios tiene el poder para hacer todo. Y para reivindicarlo otra vez a que vuelva a los caminos del Señor. Pero como padres nosotros tenemos que dar el primer paso de fe. Y a veces tenemos como padres que agachar la cabeza también, por lo que nos van a decir nuestros hijos. Nuestros hijos se nos van a poner enfrente y nos van a señalar y nos van a decir nuestras verdades. Y tenemos que, tener la fortaleza. Esa fortaleza únicamente nos las va a dar Dios. Para quedarnos callados y soportar todo lo que nos venga. Y después de que se desahoguen, orar por ellos, darles un abrazo y decirles, perdóname, me equivoqué. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces el orgullo de nosotros no nos deja flaquear. Y nos vamos de este mundo con todo el orgullo encima. ¿Y nuestros hijos qué hacen? Se quedan a sufrir, a batallar. ¿Por qué? Porque papá, mamá no supieron reconocer sus errores. Eso es feo. Hoy vamos a descubrir cómo la palabra que uno declara tiene poder y cómo la palabra de Dios puesta en nuestra boca para bendecir tiene mucho más. Es una responsabilidad suya y mía hacer buen uso de la palabra y en especial la palabra de Dios. Este mensaje tiene como propósito darle a conocer el poder que tiene la palabra. Créanme lo que yo lo he leído muchas veces y ha dado mella en mi corazón porque yo en el pasado yo no fui buen padre. Yo creí que con darle casa, comida, ropa y dónde vivir a mis hijos, yo era buen padre. Era buen proveedor. Pero padre ni a los talones llegaba. Padre es aquel que convive con sus hijos.
que los lleva al parque cuando están chiquitos, que los inscribe en fútbol, que los inscribe en una escuela dominical, que está con ellos pendiente. Ese es ser padre. Que cuando viene de la escuela todo atribulado por el bullying, porque le hacen burla, que sepa que ahí en su casa hay un shelter, ahí donde papá y mamá lo están esperando con los brazos abiertos para ayudarlo, no para castigarlo más. Hoy vamos a ver algunos ejemplos del poder que tiene la palabra. Número 1, la palabra de Dios tiene poder para limpiar, sanar, atar y desatar. Todo eso, mire, todo eso, si nosotros lo tenemos nosotros, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos también este poder. Dios nos lo dio. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese, para que Dios diga esas palabras, me arrepiento de haber hecho al hombre. La palabra arrasaré o raeré viene de maca, que aparte de significar destruir, también significa limpiar. Estas palabras fueron dichas por Dios antes de que se produjese el diluvio. La corrupción del hombre fue lo que motivó a Dios para propiciar el diluvio. Ya no había control en ese tiempo. La gente estaba descontrolada. Ya lo único que hizo Dios fue, voy a acabar con todo. En Génesis capítulo 6, verso 12 al 13 nos dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué se dirigió a Noé? Porque Noé era fiel con él y su familia. Fíjese que en ese tiempo no llovía. Y le dijo a Noé que construyera el arca. En la Biblia no dice si Noé le dijo, Señor, pues ¿cómo qué te pasa si ni siquiera llueve aquí? Nada. Calladito la boca, hizo todo lo que el Señor le mandó. Dios mandó juicio sobre la tierra y sus habitantes, con excepción de Noé y su familia. Destruiré viene de la palabra sakhat, que significa destrozar, matar y destruir. Por otra parte, cuando el capítulo 1 de Génesis se refiere al agua que cubría la faz de la tierra, usa la palabra maín, que significa agua. Esa misma maín que es la que destruye y cubre la tierra. En Génesis capítulo 7, versos 6 al 12 nos dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causas de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Se imagina? Aquí con una semana que llovió enterita, ya no hallábamos qué hacer. Se caían casas, se abrían agujeros, todo. Ahora se imagina 40 días. Que Dios dijera a este mundo, al pleno siglo XXI, que dijera, ya me cansé. Así como lo dijo en el pasado. Voy a desaparecer a todo hombre y a toda tierra. ¿Se imagina que hiciera eso?
Podemos decir que Dios decidió limpiar con agua la maldad de la tierra, destruyendo al hombre y todo lo que en ella habitaba. Cuando bajaron las aguas, Dios hace pacto con Noé. En Génesis 8, 21, 22 nos dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aleluya. Ya no nos va a ahogar ya, fíjese. Pero sí va a haber el rapto. Ahora no nos va a ahogar, no nos va a desaparecer la tierra, no va a matar a toda la gente. Dios prometió no volver a hacer morir al hombre para limpiar su maldad. Y fíjese, entonces la pregunta es, ¿cómo va a limpiar Dios al hombre de su maldad, de su condición pecaminosa, si prometió no volver a destruirlo? Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25, 27. Usted le va a entender clarito ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, lo que les decía al principio, al empezar a leer la palabra, ¿qué va haciendo usted? Usted se va limpiando. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. ¿A quién está esperando el Señor? A la iglesia. ¿A quién? A nosotros. Es de la forma en que el Señor ahora está limpiando al mundo, por medio de su palabra. En aquellos tiempos las novias tenían que lavarse con agua para purificarse antes del casamiento, pero Jesucristo vino a la novia, que es la iglesia, y bastó solo su palabra para hacer lo mismo que hace el agua, limpiarnos. Y tú y yo tenemos el poder de decretar la bendita palabra de Dios para que esto suceda en la vida nuestra y de los que nos rodean. ¿Cómo vamos a limpiar todas esas cosas de nuestros familiares, de nuestros hijos? Es dándoles buena palabra, limpiándolos con la palabra. Siempre que tenga que exhortar, hágalo con la palabra que limpia, con la palabra de Dios. No lo hagamos con nuestras propias fuerzas, no lo hagamos con nuestras propias palabras de hombre, sino hagámoslo con lo que dice la palabra de Dios. Pensemos por un instante cuántas cosas desearía que fuesen limpiadas de nuestros seres queridos, de ese vecino conflictivo, del jefe que quizás no le trata de la forma correcta, incluso de la persona que le debe dinero. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo reaccionamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ¿qué hace usted al respecto? ¿Maldice a diario? ¿Le desea el peor de los males? ¿Se la pasa decretando o afirmando palabras de atadura sobre la vida de ellos? Palabras que ni el mismo Dios dice. A la persona que le debe dinero, al vecino que le hace la vida imposible, ¿usted ora por él o lo maldice? Porque Dios en su palabra dice, humildad quiero, no sacrificio. Porque sus promesas han sido misericordia para la humanidad. Fíjese, Dios tiene misericordia para la humanidad y nosotros no podemos tener misericordia para el vecino, para el que nos debe dinero, para el que nos trata mal, para el mayordomo que le hace la vida imposible en su trabajo. Papá, mamá, esposo o esposa, usted no puede seguir atando a sus hijos o a su esposa o esposo con las palabras que salen de su boca. Usted no puede seguir acusando a su familia, a su jefe, a su vecino, a su presidente o a sus gobernantes, porque el mismo Jesucristo ha decretado en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Nosotros estamos limpios. Entonces, ¿qué tenemos que decretar nosotros? Limpieza de palabras. No podemos seguir, si Dios nos ha dicho en su palabra que estamos limpios por su palabra, entonces de nosotros debe haber una fuente de palabras buenas para la gente que nos está escuchando. La maldad del mundo fue limpiada con agua, pero en la gracia, fíjese, la maldad del mundo cuando estuvo Noé, fue limpiada por agua, pero en la gracia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa maldad quedó limpia. Él pagó por todos nosotros. Él pagó por todos los pecados de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando. Él pagó por todos. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Él fue el cordero que fue al matadero para pagar todo por nosotros. Dice, la maldad del mundo fue limpiada con agua, pero en la gracia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La maldad del mundo solamente puede ser limpiada por la palabra. Cuando usted se convierte y usted empieza a venir a los cultos, ¿qué es lo que se le da? La palabra. ¿Qué es lo que lo va a limpiar? La palabra. Así sucede esto. Cuando usted va a un estudio bíblico, ¿qué lo va a ir limpiando? La palabra, la palabra, la palabra. Cuando entendamos nosotros que la bendición de nosotros está en entender, escuchar y hablar la palabra de Dios y ponerla por obra, vamos a ser completamente limpios. Cuando nuestro hablar sea nada más palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se fija cómo nos habla la palabra a nosotros? Todo lo que hace la palabra dentro de nosotros. Por eso es tan importante leer la palabra todos los días, y máxime cuando usted esté enojado, cuando usted está triste, cuando usted no quiere saber nada de la iglesia, nada de Dios, usted váyase a la palabra, ahí tiene la respuesta a todos los problemas. Pero muchas veces nos pasa algo y lo primero que hacemos a Dios de un lado y le decimos, espérate Señor, esto tú ya no pudiste, ahora déjame hacerlo a mí. Y pum, nos tropezamos y nos caemos y nos va peor. Esta es la razón por la que tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Vida. Génesis 8:14 al 16, y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. El significado de la palabra seco en este versículo es yabesh, en hebreo, que significa seco, pero también, fíjese, todo lo que sucedió cuando Dios desapareció todo, avergonzado, marchito y extinguido. Todo el mundo quedó avergonzado, marchito y extinguido. Desapareció completamente de la faz de la tierra. Esto nos enseña que cuando las aguas bajaron su nivel, el panorama era realmente desagradable, seco, sin vida y sin vegetación. La geología es la que cuando nosotros vamos a ver los mentados esos dinosaurios prehistóricos, todo eso. Porque en un tiempo hubo que existió todo eso. Es una profesión muy interesante porque muestra al mundo una realidad de la historia que nosotros no conocíamos. Y cuando vemos en el museo una serie de fósiles, nos asombramos y pensamos que todos los animales posiblemente fueron destruidos por el diluvio. Esos animales gigantes. Cuando usted va a un museo y ve esos dinosaurios, o acá en La Brea donde hay tanto hueso de dinosaurio,
Uno puede pensar y decir, todo esto fue destruido por el diluvio. Los estudiosos y todo eso, ellos tienen otra forma de ver las cosas. Dice que en ese tiempo, y claro que sí, a lo mejor existieron, pero en el diluvio a lo mejor fueron destruidos. Toda la tierra quedó cubierta por agua, alrededor de 1 año y 10 días aproximadamente. Fíjese, ¿cuánto tiempo pasó Noé en la barca? 1 año y 10 días, aproximadamente. Imagina aquel olor de los animales, sin ver la luz ni nada, encerrados ahí, 1 año, 10 días. ¿Cuánto Dios nos encerró en la pandemia? 2 años. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Él buscó a Dios. ¿Qué hicimos nosotros en la pandemia después de que nos abrieron el candado y vámonos todos para afuera? Arrancaron para la playa, para los conciertos, para Las Vegas, para México, para pasearse, para hacer pachangas, carnes asadas. Y la iglesia hasta el día de hoy sigue vacía. ¿Qué esperamos? Que Dios nos mande ahora, para ver si entendemos. Yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo eso. Dios nos encerró 2 años. A Noé nada más 1 año y 10 días. Pero Noé salió obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Nosotros no. Nos desaparecimos completamente. Mire, si bien hay árboles como los cipreses, ahí vamos a entender un poquito cómo la palabra de Dios, no un poquito, vamos a entender bien cómo la palabra de Dios, cuando Él la decreta, las cosas suceden. Si bien hay árboles como los cipreses que soportan vivir en agua, ningún árbol puede vivir bajo el agua por tanto tiempo. La ausencia del sol y la humedad generan una descomposición o putrefacción de la materia orgánica vegetal, produciendo una serie de gases letales conocidos como gas metano. No sé si usted habrá visto que a veces en el agua podrida hay ramas y todo, y usted la mueve y huele bien feo. Porque eso ya no tiene vida. Luego de 1 año de estar cubierta la tierra, fíjese, cuando el agua no había descendido, Noé envió una paloma, pero esta regresó la primera vez. Yo me pongo a pensar, Dios en su misericordia, ¿no? Le dijo, yo quiero conocer la fe de Moisés, de Noé. Quiero conocerla. Noé mandó una paloma. Noé podía, cuando regresó, haber dicho, no, pues ¿para qué la mando? Si ya vino, no hay nada, todo está destruido. ¿Qué hizo Noé después? Pasan 7 días. No se le olvide el 7, mire. Y manda una segunda paloma, la cual llega con una rama de olivo en su pico. ¿Qué fue lo que hizo que esa rama la trajera la paloma? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Noé confió en Dios. Volvió a mandar otra paloma. Físicamente esto no era posible, puesto que los árboles no estarían preservados bajo el agua, encontrándose ya descompuestos. ¿Se acuerda de la vara de Aarón? De la noche a la mañana, ¿qué sucedió? Floreció. ¿Bien lo podía haber hecho Dios con Noé igual? Claro que sí. Dijo, yo voy a mandarle a esa paloma con una vara de olivo y que sea la seña de que ya se acabó todo. Ya las aguas volvieron a su redil. Y si hubiera retoñado la semilla, no pudiese haber dado ramas en 7 días. Recordemos que la tierra estaba desolada y marchita. ¿Cómo fue que esa ramita la llevaba la paloma?
Por la palabra de Dios. Piense por un momento qué persona de su familia. Fíjese qué tan importantes las palabras que salen de nuestra boca. Hoy es una tierra seca. Aquel familiar que siempre le hemos dicho que es la oveja negra de la familia, que no se levanta, que no produce, que no hace nada. Pero cuando usted llega, lo abraza y le dice, no te preocupes, esto es temporal. Y usted le decreta la palabra y le dice, yo te aseguro que Dios tiene un propósito para ti y te vas a levantar en el nombre de Jesús. Todo lo que tú has pasado es porque Dios lo ha permitido, porque quiere llevarte a cosas grandes. ¿Se imagina cuando usted habla esas palabras? Esa persona que está caída, que está derrotada, que siente que ya ha quedado mal con Dios, que ya Dios no quiere saber nada de él. Porque es lo que piensan esas personas. Ya se olvidó Dios de mí, pero cuando viene un enviado de Dios dispuesto a darle una buena palabra, ese espíritu que estaba dentro de él dormido se vivifica otra vez y dice, Dios está conmigo. Esa palabra yo estaba recibiendo. ¿O no se ha dado cuenta usted que a veces se encuentra personas que están ahí tristes, caídas, pero usted llega, ora por ellas y les da una palabra de parte del Señor y esa persona se vuelve a levantar? La palabra de Dios es poder. Y cuando la sabemos usar, suceden cosas maravillosas. Posiblemente usted tenga un hijo que se encuentre en las drogas y cuando usted lo mira solo ve un hijo marchito y acabado o una hija soltera embarazada que le ha causado una gran vergüenza porque siendo aún menor de edad y no ha terminado su escuela. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace? Aquel esposo que está enfermo de beber tanto licor y ya no tiene ni vida siquiera. ¿Qué es lo que hace? Usted le dice, ya no tienes remedio. O al hijo le dice, no, pues ya no sé ni qué hacer contigo. Mejor voltee las cosas. Y usted, mire como si usted lo estuviera viendo detrás de un púlpito predicando, sirviéndole a Dios. Usted dígale, tú eres un siervo de Dios, ahorita estás caído porque el diablo te ha querido tener ahí, pero Dios es más grande que ese diablo. Dios te quiere levantar, Dios quiere hacer de ti, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos algo grande. Cuando nosotros decimos esas palabras, mire, el diablo sale derrotado y revolcándose por todos lados. Pero cuando llegamos a casa y vemos al hijo tirado, y dice, otra vez no entiende, volvió a caer. No, usted ármese de valor y mire, tráguese todas esas palabras y usted bendígalo. Ahí en la situación que está, no pelee con él. Porque si usted pelea con él, usted, mire, le está dando gusto al diablo. ¿Para qué? Para que lo hunda más. Hoy le pregunto, ¿qué hace usted cuando lo ve, le grita, lo regaña, le dice que no sirve para nada, que no tiene remedio, que nunca se va a componer? Quite esas palabras de su boca. Quítelas. Usted empiece a bendecirlo. Empiece, mire, a ayudarle a él mismo a derrotar al diablo que lo tiene tirado ahí. El agua siendo tipo de la palabra de Dios, cubre la tierra y además de matar y destruir todo ser viviente y de limpiar, vino a traer vida. Nuestras palabras deben ser para vida y no para muerte. Nosotros no le tenemos que ayudar al diablo, no más. Si usted ve la situación que se está cayendo, usted mire, confía en Dios, que Dios no va a dejar que eso pase ni que se caiga. ¿Y cómo es esto? Porque en solo 7 días una segunda paloma pudo traer de la nada, de la tierra seca, fíjese, de la tierra desolada, de la tierra avergonzada, de la tierra marchita, una rama de olivo con vida. ¿Se fija? Una ramita venía a avisarle a Noé que ya no había más una tierra marchita y desolada, sino había vida. Cuando él abriera las puertas, ¿qué fue lo que vio primero? Vida. Todo verde, listo. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios. Pero si se hubiera puesto a cuestionar a Dios, no, pues sí, ¿cómo que esto, que el otro, como lo hacemos muchos de nosotros?
Cuestionamos a Dios, no creemos que Dios pueda hacer el milagro. Quiero decirle que si usted cree, si usted declara la palabra, solo bastarán 7 días. Pueden ser 7 días, pueden ser menos o más, puede ser hoy. El número 7 hace referencia de la voluntad de Dios en la plenitud de Dios y en la perfección de Dios. Todo lo que usted diga es eso. Puede ser cuestión de horas, de segundos. Si usted decide creer y declara la palabra de Dios, esa tierra seca tendrá vida. Ese hijo que usted ve tirado ahí va a tener vida, se va a levantar, y no solo con fuerzas, sino con fuerzas poderosas. Los hijos volverán los corazones a sus padres, las parejas serán restauradas, la economía será establecida, esta nación será una nación justa y próspera. Nuestras palabras tienen que ver mucho. No tenga temor, declare la palabra de Dios escrita en la Biblia, la cual es vida sobre esa tierra seca. Sean hijos, esposos, familiares, vecinos, tu jefe, nuestros gobernantes, inclusive su trabajo, empresa y economía. Declare la palabra de Dios que da vida, porque aparte de cambiar su vida presente, nos ofrece vida eterna. ¿Se fijan lo que hace la palabra de Dios? Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué hizo Noé? Creyó en la palabra de Dios. Creyó en esa ramita. Fíjense, la paloma debe haber sido así de chiquita. La ramita debe haber sido así. ¿Qué no puede hacer Dios por nuestros hijos? ¿Qué no puede hacer? Si usó una paloma para ir a llevársela a Noé con una ramita así de chiquita. Dios puede hacer grandes cosas. Pero nosotros como padres tenemos que decretar lo bueno, lo bueno, lo bueno. Aunque veamos que el mundo se cae, nosotros tenemos un Dios más grande. Amén. Número 3, la palabra de Dios tiene poder para multiplicar. En Génesis capítulo 1, verso 28, nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos dio autoridad sobre toda la tierra. ¿Qué sucedió antes de Noé? Dios no quería saber nada del hombre, lo destruyó. Pero mire, Dios es un Dios perdonador. Volvió a confiar en el hombre. ¿Y qué nos dio? La autoridad de gobernar en toda la tierra. ¿Cuántas veces Dios se le puso a hombres y le fallaron? Y aún así, mire, Él seguía confiando en nosotros. ¿Qué nos enseña eso? Que usted y yo nos podemos equivocar y podemos estar tirados en el suelo, pero cuando nos levantemos y le digamos al Señor, perdóname Señor, me equivoqué, ayúdame. Mire, Dios está presto y listo para darnos la mano y levantarnos y volver a empezar. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Al igual que en el principio de la creación registrada en el libro de Génesis, y a pesar de la caída del hombre, Dios vuelve a delegar al hombre la capacidad de fructificar y multiplicarse. Con solo proclamar, fíjese, ¿qué vamos a proclamar? La palabra de Dios. Ya no tenemos que hacer nada, nomás la palabra. Luego de aquel panorama desértico y marchito del diluvio. ¿Qué fue lo que pregonó ahí? Lo que estuvo enfrente, la palabra de Dios. ¿Qué iba representando la palabra de Dios? La ramita que ella chiquita. Noé la creyó. ¿Qué nos falta a nosotros nada más? Creer que Dios puede hacer las cosas. Génesis 9:1 nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando se salieron, no estaba Dios ahí esperándolos a todos, diciéndole, miren, ya saben, ¿vieron lo que les pasó a todos? Los destruí. Vale más que se porten bien, porque si no, los voy a destruir a ustedes también. ¿Le dijo eso Dios?
No. ¿Y nosotros como papá qué hacemos? Te lo dije. No, cambias. Muy prestos y veloces para crucificar a nuestros hijos. ¿Y Dios qué le dijo a Noé? Fructificados, dijo, y llenen la tierra. Órale, vámonos. Y les dio un paisaje hermoso. ¿Se acordó de algo? No, de nada. Él no los vino a recriminar. Y eran sus hijos. Y todo lo que le habían hecho. ¿Y cuántas cosas nosotros no le hemos hecho a Dios después de que lo crucificaron? ¿Cuántas veces nosotros no vamos y le ponemos un clavito más ahí? Pese a la condición pecadora del hombre, con sus fallas y defectos, aun cuando caiga o tropiece, tiene la oportunidad de volverse a levantar y de recobrar su posición inicial, donde está llamado a llevar fruto, a aumentar, a crecer, a producir, a retoñar, a dominar, a engrandecer, a ganar y mantenerse. Esa es la comisión de nosotros. Y si Dios lo ha provisto, ¿quiénes somos nosotros para detener los planes y la obra perfecta de Dios con nuestras ociosas palabras? A lo mejor Dios es el que le está enseñando a nuestros hijos algo con lo que le está pasando. Y a veces nosotros con nuestras malas palabras detenemos la bendición que Dios le tiene preparada a cada uno de nuestros hijos. Porque en lugar de ser bendición, somos estorbo a veces. En lugar de educarlos, los malcriamos. Ninguno de nosotros está en esta vida por casualidad. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nuestros hijos, ninguno nació por casualidad o porque a la mamá, a papá se le ocurrió. Es porque Dios lo permitió. Y si nuestros hijos están pasando problemas, es porque Dios lo ha permitido. Pero nuestros hijos tienen que tener la ayuda de nosotros para que salgan adelante, no para hundirlos más en el problema que están metidos. En Mateo 12, 36, 37 dice, mas yo digo, fíjese la sentencia, y es hablando Dios, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que le digamos a nuestros hijos y toda palabra mala que salga, allá nos las van a preguntar. Porque por tus palabras, fíjese, serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué tan importante es lo que nosotros hablamos y decimos? Hay personas que se creen, fíjese, hay personas que se creen muy espirituales y confiesan la palabra recitando versículos en contra de alguien como estos para justificar su enojo. Yo conozco varias personas que lo quieren regañar a uno y luego le ponen la palabra, pero le ponen el peor versículo y lo acomodan a su modo. Mire, ahí le va un ejemplo. Mateo 7, 19. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Aleluya, dice. ¿No? Y mira el otro, Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Así somos bien buenos. Nosotros somos bien intelectuales. Dios no nos ha llamado a condenar a nadie que tenga carne y sangre. Fíjese, ¿quiénes tienen carne y sangre? Nuestros semejantes, nuestros hermanos en Cristo. No nos ha llamado a condenar a nadie. Nosotros somos embajadores de buena voluntad. No somos jueces de nadie. De nadie. Dios nos dice en su palabra, en Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjese, hay una recomendación. Usted y yo, antes de criticar al hermano, tenemos la obligación de predicarle la palabra.
Antes de soltarnos a decirle, eres un borracho, eres un drogadicto, eres esto, eres lo otro. Primero necesitamos predicarle la palabra, para que esa persona la escuche. Pero esto no termina ahí. Fíjese, debe explicársela porque no basta con que la oiga, sino que también la entienda. Para esto usted tiene que disipularlo. Usted tiene un amigo. Mire, no vamos a ir muy lejos. A los hijos. Antes de echarles el caballo encima, hay que hablarles de la palabra. Hay que hablarles de Dios. Hay que decirles que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Predicarles. Entendamos bien esto, nuestras palabras no van a cambiar la condición de nuestra familia y amigos, vecino, jefe o gobernante. Solamente tiene ese poder la bendita palabra de Dios. Nosotros, miren, nuestro trabajo es ir, predicarles el evangelio, darles la palabra, sembrar la semillita y Dios que se encargue. Igualmente con nuestros hijos. No digo dejarlos a la buena de Dios ahí, no. Hay que seguir orando, hay que seguir orando. Pero no estar día, noche y tarde y todo, sas, echándole palo. No. Necesitamos hablarle de la palabra, orar por ellos y déjenlos que reflexionen en lo que papá y mamá les dijo. Porque si usted está encima, usted pasa de ser un cristiano hijo de Dios a ser un religioso. Y eso los religiosos no les gustan a Dios. Cuando usted decreta la palabra, el resultado será visto en ese hijo que está en las drogas. Por la misericordia de Dios las dejará. Y será un buen esposo y servirá a Cristo. Esa hija que andaba en malos pasos volverá su rostro a Dios y será una sierva de Dios. La palabra de Dios es la que hace todo eso. Mira, en Génesis 9:1, la palabra bendijo viene de Barak. Cuando el hombre bendice a Dios, es un acto de adoración. Es lo que venimos a hacer cuando nosotros levantamos nuestras manos, le cantamos. Yo canto bien feo, pero a mí me gusta cantarle. Y me aprovecho cuando no viene Sore, pues digo, pues yo te ayudo. Ay, a como quiera, pero ahí voy. Pero es una forma de adorarle al Señor. Es una forma de decirle gracias por todo lo que me has dado, por lo que me estás dando y por lo que me vas a dar todavía. Porque yo no me conformo. Dios tiene grandes cosas para mí, para mi familia. Pero la única forma que yo puedo obtener todos esos beneficios y las bendiciones de Dios es cumpliendo con Él, comprometiéndome con Él. Es la única forma. A Dios no lo puedo engañar con venirle a traer $1,000 y ponerlos en el alfolí y decirle, Señor, cambia mi familia. Mira, yo hago pacto contigo y ahí te va. Mentira del diablo eso. No. Dios quiere, mire, el corazón de uno. Dios quiere que participemos de todo. Él es el dueño de toda la plata, de todo el dinero. Y será, mire, un buen esposo, servirá a Cristo, y esa hija que andaba en malos pasos volverá su rostro a Dios y será una sierva de Dios. Así de sencillo. Así que usted no espere que aquí le voy a decir, ahorita que termino el servicio, ¿quién quiere pactar con Dios? Trae $1,000, $500, usted pacte con Dios. ¿Sabe lo único que le voy a pedir yo? Que no falte a los cultos. No se comprometa conmigo. Le puse la bendición de Araceli. Ella no está comprometida ni con la iglesia ni conmigo. Ella está comprometida con Dios. Porque Dios es el que le va a sacar adelante a su familia, a sus hijos, los va a cuidar. Va a cuidar su trabajo, va a cuidar su entrada, va a cuidar su salida. Viera cómo batalló esa muchacha para conseguir su licencia de manejar. Y problemas tenía de a montón, hermano.
Vivía con la mamá, vivía con la suegra, vivía así, miren. Yo no sé cuántas veces ella no traía ni para el gas. Y ahora maneja un carro nuevo. Una SUV nuevecita. Y ya le dieron casa. Pero ¿cómo consiguió todo ella? Ella no consiguió trayendo $1,000, $2,000, $500 para pactar con Dios. Para decirle, Señor, ahí te van $1,000 porque quiero una casa. No. Ella sabe qué le ofrendió a Dios. Su corazón. Le ofrendó su vida, la vida de sus hijos. Y Dios la premia. ¿Usted quiere que Dios lo premie? Cúmplale a Dios, comprométase con Dios. Haga compromiso con Él. Póngalo como prioridad a Dios. Usted está cansado, véngase. Véngase. Que aquí usted va a estar, mire, Dios le va a dar las fuerzas para seguir trabajando el siguiente día. Comprométase con Dios. No deje a Dios de lado. Usted tiene que madrugar a las 4 de la mañana. Véngase. El culto el miércoles se termina a las 8:30, antes de las 9 ya estamos para afuera. El domingo no hay excusa para no estar aquí. Solo que esté en el hospital o usted ya esté en el panteón. Entonces sí, ahí pues ya ni modo. O que esté de plano muy grave. O que tenga el COVID, ¿verdad? Pues no puede venir, no venga. Pero ahí en fuera, mire que comprométase. Yo le aseguro que si usted se compromete con Dios, Dios le tiene grandes cosas para su vida. Mire, en Génesis 9:1, la palabra bendijo viene de Barak. Cuando el hombre bendice a Dios es un acto de oración. Pero en este caso, cuando es Dios quien bendice al hombre, es un acto de ofrecer un beneficio. Y por eso lo coloca sobre los animales y nos permite señorear la tierra. Cuando Dios nos bendice, Dios nos permite señorear en todo. Usted ni cuenta se va a dar cuando usted vaya a alguna parte y compre sin dinero. O cuando usted vaya, a mí me ha pasado un montón de veces. Yo llego y voy por un café, un pan, y voy a la caja y dice, ¿ya lo pagó? ¿Aquel lo pagó? Yo ni lo conozco, pero él lo pagó. Voy a una lonchera y agarro algo, y dice, yo lo pago por ti. Yo ni lo conozco. Le van a empezar a pasar cosas. Cuando usted se compromete con Dios, no importando lo que usted esté sintiendo, sino usted ponga como prioridad a Dios y las cosas van a cambiar. Amén. Yo le invito a que siendo nuestro propósito imitadores de Cristo, puesto que fuimos creados a su imagen y semejanza, de igual manera ofrezcamos ese beneficio que seguramente usted en alguna ocasión ha recibido de otro y de Dios mismo, a cada persona que lo necesite o a cada ser que necesite o requiera un cambio. Dios lo decretó antes y después del diluvio y lo confirmó a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vino para que ninguno se perdiese y alcanzase la vida eterna. Después de Noé, ¿el hombre falló? Sí falló. ¿Y después quién vino? Vinieron muchos. Al último Dios se enfadó y dijo, no, yo voy a poner a mi unigénito hijo. A ese. ¿Y quién es el que vive con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. ¿A quién le tenemos que pedir? A Jesucristo. ¿A quién usted no le tiene que pedir ni a ningún santo, ni a la Virgen María, ni a nadie? Directamente, mire, tenemos acceso VIP. Directo. Ahí no hay que llegar por esto, por fulano, por sutano. No. Directo, acceso directo. Hasta en eso Dios tuvo misericordia de nosotros. En Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo soy producto de la palabra de Dios. Alguien me habló de la palabra, puso la semillita y germinó. Y Dios se encargó de lo demás. Póngase la meta a partir de hoy a beneficiar a alguien con el poder de la palabra de Dios. Permita que esa persona sea limpiada, tenga una nueva vida en Cristo y tenga la oportunidad no solo de fructificar en lo material, sino también multiplicarse en lo sobrenatural de Dios. Si usted verdaderamente está en Cristo, el cambio que está pidiendo sobre esa persona será hecho. Cuando usted verdaderamente está comprometido con Dios y nunca ha dejado a Dios, así han pasado tormentas, han pasado problemas, pero usted está plantada o plantado en la brecha, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Mire, todo lo que usted declare con su boca va a ser hecho. Amén. Así que esta es la palabra y yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Y yo quisiera que repitiera esta palabra conmigo, que la repitiera fuerte. ¿Amén? Amén. Okay. Padre Celestial, te pido perdón y me arrepiento. Y renuncio a toda palabra maldicha que haya abierto las puertas al enemigo en contra de mis hijos, de mi cónyuge, de mis amigos y de mis familiares. Ahora, en el nombre de Jesús, las cancelo con la autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Me paro en la brecha y ato a todo hombre fuerte y a todo mal espíritu que quiso operar a través de mis palabras. Declaro atado y amordazado todo poder de las tinieblas con todo hombre fuerte, junto con todo hombre fuerte que quiera operar a través de mis palabras mal dichas. Quito de su dominio todo terreno que se le haya dado por las palabras de mis antepasados y las mías. En este momento declaro y desato bendición sobre mi vida, mi familia, mi congregación y mis futuras generaciones. Y los declaro benditos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga mucho. Vamos a orar para despedirnos y ya estamos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. Sigue ayudando a nuestros hijos, Padre, a que salgan adelante, Señor. Y permite, Señor, que nosotros podamos ayudarlos a ellos, Señor, con tu palabra, Padre. Declarando cosas buenas y no malas, Señor. Bendice a cada familia aquí presente, Señor. Bendecimos a los que se quedaron en casa, Padre, a sus hijos, Padre, a toda su casa, a toda su entrada, a toda su salida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y asimismo, Padre, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa, que nos lleves con bien al trabajo mañana, Señor, y que sea una semana fructífera como todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.